Los acólitos de las antiguas religiones místicas eran capaces de deshacerse de las ataduras que les mantenían atrapados para encontrar la gnosis, una sabiduría del corazón, una revelación secreta capaz de transformar al hombre y hacerle entrar en contacto con el verdadero mundo espiritual. Todo esto ya lo encontramos dentro de la religión egipcia, que nos dice que el hombre, una vez pasada la muerte, se convierte en Osiris, en un dios. El hombre es un dios caído, que se acuerda del cielo. Es el concepto básico de todos los misterios de la antigüedad. Los mitos de Isis, de Mitra, de Adonis, todo. De seguro te has preguntado cuáles fueron las primeras sociedades secretas. Pues bien, estas eran las religiones de misterios, unos cultos que aparecieron en Egipto, en Grecia y en varias culturas de Oriente Próximo. En este video te hablaré acerca de ellos y de también sobre sus misterios sagrados. Espero estés cómodo o cómoda porque el Lobo de Antares presenta. Primero, no podemos entender la palabra misterio como normalmente la usamos. Para entender mejor, debemos remontarnos al significado original de esta palabra. Misterio viene del latín mysterium, que viene del griego mysterion, que significa secreto, rito o sacramento. Por ende, las religiones de misterio dependían de la experiencia ritual. Transmitían sus conocimientos místicos a través de la práctica. Como dice Wikipedia, más que una religión, eran una forma de vivir la religión. Claro, como solía decir Aristóteles sobre estos misterios, decía que aquí no se viene a aprender algo, sino que se viene a experimentar algo. Debemos entender que un rito no es forzosamente una práctica que busque invocar poderes o seres mágicos. Un ritual puede ser cualquier acción mientras ésta esté cargada de una intención que se exprese a través de sus rasgos y elementos más característicos. La masonería, por ejemplo, practica ritos que, aunque están llenos de símbolos que nos recuerdan a la magia, son simplemente representaciones dramáticas, son alegorías. Y según los masones, rosacruces y otras sociedades secretas, estos han recibido o heredado estas ideas y tradiciones de los cultos mistéricos. En la antigüedad era común que existiera un culto público y un culto secreto para aquellos que tenían ansias de conocer más. Las religiones de misterios eran adelantadas a su época porque buscaban entender el significado detrás de los mitos y aventuras de sus dioses y diosas. Buscaban entender qué valor traía para la naturaleza y para el ser humano. Por ejemplo, podemos tomar los misterios de Osiris del antiguo Egipto. Osiris era el dios de la fertilidad. Según su mito, este era el rey amado del Nilo, pero su hermano Set era temido y odiado, y le tocaba gobernar el estéril desierto. Set obviamente terminaría teniendo un odio y envidia terribles hacia su hermano, lo que le orillaron a asesinarle. Pero la esposa de Osiris, Isis, con ayuda del dios Tot, logró resucitarlo. Para los egipcios, la muerte de Osiris representaba la naturaleza. Representaba cómo ésta misma fallecía en el invierno, pero recuperaba vida y florecimiento durante la primavera. Y los egipcios tenían un rito y celebración para conmemorar la muerte y resurrección de su dios. Hacían un ritual que constaba de una procesión y de figuritas, con las cuales recreaban ese momento mítico del asesinato y regreso de la muerte de su dios. Y claro, sé que esto te puede sonar familiar.
Sé que no es fácil poner atención, pero fíjate que la Iglesia Católica utiliza el término sagrados misterios, por ejemplo en el rosario. Pero quiero enfocarme en el ritual mistérico más importante de esta religión cristiana, que es la famosa Eucaristía, donde el sacerdote conmemora la última cena de Cristo con sus apóstoles. Pero algo que de seguro no sabes es que cada movimiento, cada paso y cada recitación en el ritual eucarístico no solo conmemora el famoso relato bíblico, sino que invoca a aquel momento, consagrando el pan y el vino de la misma forma en la que Cristo lo hizo en su última cena. Entre otros ejemplos tenemos por ejemplo los misterios de Eleusis, donde se conmemoraba y festejaba el regreso de Perséfone del inframundo. Este mito grecorromano es bastante popular. Perséfone, la hija de la diosa de la agricultura Deméter, había sido secuestrada y obligada a casarse con su tío Hades, para reinar junto a él en el inframundo. Esto deprime a la diosa Deméter, y su tristeza trae la primavera. Pero cuando su hija vuelve a ella, la alegría de Deméter nos trae la primavera. Aunque claro, las religiones de misterio no solo se limitan a dioses que morían y resucitaban o que se iban y volvían, sino que hay otros ritos, por ejemplo como en el culto de Mitra. Este se asemeja bastante a la Eucaristía. Y de hecho hay mucho debate sobre si el cristianismo adoptó características del mitraísmo o si pudo haber sido al revés, ya que tanto el culto de Mitra como el cristianismo tienen el mismo valor simbólico en cuanto a ritos de misterio trata. Tristemente no sabemos mucho sobre los cultos mitraicos, y de hecho el dios Mitra es un dios con una historia complicada. Mitra se originó en la mitología persa con un papel relevante en el zoroastrismo. Su fama fue tal que se le convirtió en un dios solar que aparece en el hinduismo y también se le veneraba en la antigua Roma. Su culto fue una especie de religión exclusiva de soldados. Las legiones romanas se reunían en secreto en unos templos en las cavernas conocidos como mitreos, donde se podía encontrar pinturas o estatuas que conmemoraban un relato mítico heroico sobre Mitra que estaba sometiendo un toro. Pues según un relato, Mitra peleó contra el toro celestial. La pelea fue brutal y al ganarla, Mitra ofrendó al toro para la humanidad, destripándole la columna, la cual se convirtió en trigo y su sangre se convirtió en vino. No existe, repito, una interpretación concreta de qué significa este relato mítico, pues las religiones de misterio acostumbraban a conservar muy bien en secreto sus conocimientos e interpretaciones. Solo aquellos que pertenecían al culto podían entender el valor de sus misterios. Pero hay quienes creen que la historia de Mitra sometiendo al toro podría representar a un dios que logra vencer a los males del mundo y desterrarlos de la tierra. Pero sea la interpretación que le hayan dado, es cierto que los mitraístas conmemoraban el acto heroico de su dios comiendo pan y vino, o inclusive se cree que también sacrificaban toros en su honor. Las sociedades secretas surgieron originalmente como una especie de clubes donde personas filosóficas e intelectualistas se reunían para platicar y compartir temas prohibidos para su época, y tenían que esconderse de la Inquisición o del castigo de sus monarquías por las ideas que difundían.
Así fue como los masones y rosacruces surgieron allá en la época de la Ilustración. Y creo que la religión de misterios que más se adecua a este origen es la secta de los pitagóricos, una religión que veneraba a los números, pues consideraban que todo el universo estaba constituido por ellos. Y también le tenían un miedo extraño a las legumbres, las consideraban pecado. Bueno, creo que todo lo que tienen que saber sobre, o bueno, lo más importante sobre la secta de los pitagóricos, lo tienen que conocer de parte del Pato Donald en el siguiente material que puedes obtener completo en la descripción de este video. Hola, Donald. Ese soy yo. ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso existe. Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Fantástico. ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso es para locos. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Qué? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Bah. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. ¿Pitágoras? Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. También la necesidad de que los sagrados misterios fueran tan simbólicos y tan dramáticos era una manera de ocultar sus saberes a simple vista. Solo el iniciado podría interpretar lo que se escondía entre líneas. Y a lo mejor te estarás preguntando cuál era la necesidad o por qué era tan importante mantenerse en secreto. Y pues bueno, tristemente por, valga la redundancia, el secretismo de las propias religiones de misterio, actualmente desconocemos sus motivos. Aunque cada religión de misterio tenía sus propios motivos, pero hay buenas teorías de por qué mantenían este secretismo. Una hipótesis y una bastante lógica es que temían a represalias. Por ejemplo, podemos hablar de los misterios órficos, ya que en la antigua Grecia se creía que el héroe mitológico Orfeo había predicado una nueva forma de religiosidad griega, reinventando los mitos, agregando conceptos que no habían en la religión griega antigua tradicional, como la reencarnación, o por ejemplo la idea de que el alma humana es divina, como si todos los seres humanos fuéramos dioses atrapados en nuestros cuerpos humanos. Obviamente estos elementos revolucionarios tocarían fibras muy delicadas de la población y de las autoridades religiosas de la época, metiendo a los orfistas en muchos problemas, siendo perseguidos como herejes, algo que ha pasado casi de toda la vida. Otra hipótesis del por qué mantenerse tan ocultos o en secreto pudo haber sido que no consideraban a la mayoría de personas dignas para recibir el conocimiento. Pensaban que no todos apreciarían o valorarían debidamente los saberes místicos y solo unos cuantos, unos pocos de la población despertarían una mentalidad predispuesta. Sé que esto puede sonar discriminatorio. Vaya, traducido a final de cuentas es que consideraban a la mayoría ignorantes y que pues no sabrían entender o valorar
los temas que manejaban. Y repito, sé que esto puede sonar cruel y grosero, pero pues quizás haya que recordar aquel diálogo de la película Hombres de Negro. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Hace 1500 años, todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años, todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos, tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. Así que pues bueno, para terminar este video les quiero enseñar este libro. Bueno, esta como revista que tengo, que aquí en mi ciudad, en la Ciudad de México, se puede conseguir en el metro. Tengo varios libros de este tipo, de esta edición, la edición Legaria, que pues bueno, publican mucho de estos temas, ¿no? Tengo sobre budismo, tengo sobre también de símbolos. Pues bueno, siempre tienen temas muy interesantes. Los puedes conseguir en cualquier puesto de libros, donde tengan libros, literatura común, ¿no? Donde puedes encontrar cualquier libro, El Principito, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etcétera, 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 donde incluso hasta llegan a tener revistas, cómics, mangas o hasta, sí, también pornografía. Y pues este librito sobre la masonería, un acercamiento a la sociedad secreta más importante del mundo, me parece genial. Y cuando lo checamos, resulta que habla de las religiones de misterio. Aquí, por ejemplo, les puedo enseñar que habla de los misterios de Eleusis, habla del culto de Mitra, y pues bueno, también habla de la masonería en general, de su fundación, de sus antecedentes, de sus conceptos místicos, y también habla de sus símbolos, de sus miembros más famosos, y de otras sociedades secretas y otros eventos históricos en los que se pudo haber inspirado la masonería. Pero sobre todo hablan de eso, de las religiones de misterio, e incluyen en los cultos mistéricos a otras ramificaciones religiosas, como por ejemplo habla de los brahmanes, que eran los antiguos monjes hindúes, de los que derivaría después la religión hindú, su mitología y sus bases espirituales, ¿no? De estos hombres. También habla de los druidas, aquellos monjes y magos del norte de Europa, de la cultura celta,
y también de las sectas y religiones de misterio mencionadas en el video, y de las que tenemos pues más rigor histórico de que sí tienen que ver con la masonería y las sociedades secretas en general. Obviamente podemos dudar de qué tanto lo que dice el autor en esta revista es cierto. Obviamente no todo lo que dice pues tiene una validez histórica, ¿no? Obviamente hay cosas que pues obviamente pues quizás ya son propias del autor, incluso si las propias sociedades secretas como los masones o los rosacruces andan hablando de esto, porque aunque yo no soy masón ni rosacruz, he visto que pues como que sí, ¿no? Como que les interesan estos temas y ellos hablan de estos temas, pues hay cosas que checando la historia pues como que no cuadran, ¿no? Bueno, espero que el video de hoy te haya gustado. Comenta lo que tú gustes y te invito a revisar la descripción de este video, donde encontrarás material interesante que ayudará a complementar tu investigación personal sobre estos temas. Y también si hubo algún material utilizado en este video que llamó tu atención, puedes disponer de este también en la descripción. Espero que te haya gustado. Soy el Lobo de Antares y nos vemos en otra manifestación. Por cierto, dale like si crees que fue cagado que en este video dije la palabra misterio o la palabra secretismo y sus derivados más de una vez en una sola oración. Sí. Y también porque creo que en una parte dije, por ejemplo, y porque dije primavera cuando debí decir invierno. Ay, por cierto, lo que ustedes de seguro han de creer, que es un error de edición, fue intencional con lo de el fanático que está señalando la palabra Jesús, y que como estamos hablando de religión griega, pues puse a los dioses olímpicos, pero tardan en aparecer. Eso fue intencional porque quería que vieran que está señalando la palabra Jesús. Porque el contexto de la imagen me daba risa. Sí.